Vamos a hacer los siguientes ejercicios referentes a la función cuadrática. Vamos a graficar estos tres ejercicios tratando de hacer énfasis en qué es lo importante o qué es lo que se debe tener en cuenta cuando se grafica una función cuadrática y determinamos de una vez el dominio y el rango de cada función. Entonces comencemos entonces con el primer ejercicio. El primer ejercicio sería este. Vamos a calcular la gráfica de la función 2x al cuadrado menos 4x más 9. Es importante tener en cuenta que una función cuadrática, su gráfica, recordemos, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en qué es lo que voy a hacer, qué es el modelo que voy a representar gráficamente. Una función cuadrática es una parábola, su gráfica. Y para mí, el elemento importante que tenemos que determinar primero es este, que es el mínimo o el máximo dependiente. En este caso, esto se llama el vértice. Y es lo primero que vamos a hallar. Ese vértice me va a generar primero algo muy importante, que es el eje de simetría y el punto de partida del rango. Entonces vamos a tratar de hacer eso primero. Para eso vamos a tener una formulita que dice: si el vértice tiene unas coordenadas que son x, y, es decir, es un punto en el plano, entonces lo primero que vamos a calcular es la x. Y esa x se calcula mediante la fórmula x es igual a menos b sobre 2a. Recuerden que una función cuadrática tiene la forma general de la siguiente, es decir, ax al cuadrado más bx más c más 0. Es decir, que para poder trabajar se necesita conocer cuál es la a, la b y la c. Si observamos la forma general, la a es el coeficiente que acompaña a la x cuadrada. Para el ejercicio que estamos haciendo, podríamos decir entonces que a es igual a ¿qué? A 2, que es el número que acompaña a la x cuadrada. Okay. Que la b es el número que acompaña a la x sola, entonces b sería igual a ¿qué? A menos 4. Y la c es el término que está independiente o el punto de corte, es decir, 9 en este caso para ese ejercicio. Si me hice entender, ahora con estos valores que están aquí, vamos a trabajar en mi fórmula. Entonces comenzamos. X es igual. La b, ¿cuánto vale? La b vale menos 4, pero la fórmula dice menos 20, sería menos 4. Todo sobre 2 que multiplica el valor de a. Pero ¿cuánto vale la a? 2. Entonces x es igual menos por menos más, me daría 4 sobre 2 por 2, 4. Entonces x es igual a 1. Ya tengo mi primera componente del vértice y lo voy a reemplazar acá. Ya conseguí el valor de x, que vale 1. Listo. Si nos damos cuenta, teniendo ya el valor de x, procedemos a calcular ¿qué? Vamos a calcular el valor de y. Y es bastante obvio que el valor de y sale ¿de dónde? De reemplazar este valor que ya conseguí en la función original, porque aquí tengo y es igual a algo. Entonces lo que voy a hacer es evaluar la función en el valor de x igual a 1. Entonces yo digo, y es igual a 2 al cuadrado menos 4. Básicamente, ¿qué estoy haciendo acá? Dejando el espacio para hacerme entender que lo que voy a cambiar es el valor de x. Coloco 1. Procedo a resolver las operaciones que están aquí. Entonces diría 1 al cuadrado me da 1, menos 4 por 1 me da 4, más 9. Hago la operación, sería 2 por 1, 2, menos 4, más 9. 2 más 9 me da 11, menos 4 me da 7. Entonces ya tengo el valor de y. Simplemente lo que hago es definir que ya tengo mi vértice. Entonces miremos el siguiente análisis geométrico que se debe hacer o gráfico que se debe hacer. Lo primero que voy a ubicarme es, así sea en una hojita por aparte, ¿dónde quedaría? ¿En qué cuadrante queda mi vértice? Como es positivo en x, 1, y positivo en y, 7, digamos que sea acá,
este vértice quedaría como por acá, por ese lado, ¿cierto? Ahora debo hacer el siguiente análisis. Recordemos que en la teoría se dice también que si el signo del coeficiente A, es decir, que el que acompaña a la X, es positivo, la gráfica abre hacia arriba. Y si el signo del coeficiente A es negativo, la gráfica abre hacia abajo. Ok, como nos damos cuenta aquí, A es positivo, quiere decir que abre hacia arriba. Como abre hacia arriba, esta gráfica sería así. No hay interceptos en el eje X. Como no hay intercepto en el eje X, procedemos a graficar de la siguiente forma. Es decir, ya matemáticamente no vamos a hacer ningún procedimiento. Si la gráfica tuviese interceptos en el eje X, hacíamos el proceso de determinar los ceros reales de la ecuación cuadrática, de la función cuadrática. Pero como no los tiene, simplemente nos vamos a dedicar a ¿qué? A hacer una gráfica. Entonces, hacemos un plano cartesiano normal. Vamos a ubicar el vértice primero. El vértice es el punto 1,7. Entonces decimos 1 en X y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería el vértice. ¿Listo? Ahora, también en la teoría de la función cuadrática es importante tener en cuenta que el vértice, si yo tengo una función de esta forma, el vértice, la coordenada en X me está generando algo que es una línea imaginaria que se llama el eje de simetría. Quiere decir que esta gráfica, si la dobláramos con este eje de simetría, cae exactamente acá. Es decir, tiene el mismo comportamiento en sus imágenes. Entonces vamos a tratar de hacer lo mismo. O sea, con ese análisis vamos a tratar de graficar acá sin necesidad de ponernos a tabular. Miremos. A la izquierda del 1, de este término que tengo acá, que es el eje de simetría, ¿qué número es el más fácil para tabular? Es decir, haciendo ese análisis, el más fácil sería el 0. Si yo reemplazo el 0 acá, viene siendo el punto de corte en el eje Y. ¿Por qué? Porque este sería un factor de 0, anula, factor de 0, anula. ¿Qué me quedaría? 9. Entonces sería el 0 va con el 9. 8, 9. Este punto va acá. Ahora, ¿cuántas unidades me corrí a la izquierda del 1? Me corrí una unidad. Si yo me corro una unidad hacia acá, o sea, llego al 2, como es el eje de simetría, sin ponerme a tabular, lo pueden comprobar tabulándolo, simplemente este punto va a tener la misma imagen acá. Es decir, el 2 debe ir relacionado con el 9 por el eje de simetría. Y podemos trazar mi gráfica de esta forma. Obviamente recuerden que la podemos prolongar, ¿no? Prolongar porque simplemente esto es un bosquejo de la gráfica. ¿Listo? Y ahí está hecha la gráfica sin necesidad de ponernos a hallar interceptos porque no los hay. Ahora, de aquí puedo determinar que el dominio de esa función son ¿qué? Los reales. Porque puede tomar cualquier valor en X y se puede evaluar la función. Pero ahora el rango de esa función es desde dónde empieza. Mire, el rango yo les pido por favor que lo analicen desde acá. ¿Desde dónde empieza la Y? Desde el 7. Pero ¿hacia dónde va la función? Hasta el infinito. Entonces el rango va desde el 7 hasta el infinito abierto. ¿Listo? Ok. Ahí tenemos el primer ejercicio realizado. Oh, pendiente. Primero se calcula el vértice. Segundo, se ubica en el plano. Si la función abre hacia arriba, observamos que no tiene interceptos. Simplemente se hace la gráfica y se aplica lo que es la teoría del eje de simetría que me permite calcular los demás puntos. ¿Listo? O lo pueden hacer por tabulación. Ustedes pueden coger cualquier número, tabularlo y simplemente hacer la curva hacia arriba porque abre hacia arriba. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo me está dando una función que tiene un componente diferente a este primero que acabamos de hacer. Sería, vamos a hacer y igual a menos x al cuadrado más 2x. Inmediatamente al mirarla sé que es una función que abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de la x al cuadrado es negativo. Entonces yo voy a decir que la a vale menos 1, que la b vale 2, pero que la c vale ¿cuánto? 0 porque no existe.
Entonces, vamos a hallar el vértice. Decimos entonces que el vértice sería, recuerden que el vértice está dado por la fórmula x es igual a menos b sobre 2a. Y voy a colocar acá, vértice es igual. Y vamos a llenar esas componentes que me hacen falta. Entonces diríamos, x es igual menos b, b vale 2, sobre 2 que multiplica a a, que es menos 1. X es igual a menos 2 sobre 2 por menos 1, menos 2, menos por menos más, x es igual entonces aquí, x es igual a 1 positivo. Y ese es el valor que voy a colocar acá. Listo, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, evalúo el valor de x en mi función original. Entonces voy a decir que y es igual a menos, ojo que este menos está por fuera de la x, a 1 al cuadrado más 2 por 1. Entonces, y es igual a menos 1 al cuadrado me da 1 y 2 por 1 me da 2. Al hacer la operación, menos 1 más 2 me da 1. Quiere decir que mi vértice tiene coordenadas 1,1. Hago el bosquejo rapidito, ubico el punto 1,1 y va a quedar como por acá. Pero ¿para dónde abre la función? La función, al ser negativa, el coeficiente de la x al cuadrado va a abrir para abajo. Lo cual quiere decir que sí voy a poder encontrar interceptos. Como sí voy a poder encontrar interceptos, pues voy a proceder a explicar cómo sacamos los interceptos. Aquí una cosa muy importante es que los interceptos, lo más fácil de sacarlos es utilizando factorización. Si usted no sabe factorizar bien, si usted no recuerda, pues utilice la ecuación cuadrática, es decir, igualemos la función que me dan, igualémoslo a 0 y utilicemos la ecuación cuadrática que dice que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Si usted reemplaza estos valores acá en esta ecuación, le va a dar el mismo valor, los mismos valores que hacerlo por factorización. Yo lo voy a hacer por factorización. Entonces, si me doy cuenta, aquí tengo un factor común. El factor común es el valor que se repite. En este caso, la x con el menor exponente. Entonces yo digo x es factor d. Aquí tengo x al cuadrado. Recuerden que el procedimiento matemático sería, si usted tiene menos x al cuadrado dividido entre x, entonces me da menos por más menos. Simplifico una de aquí con una de acá, me da x. Yo le digo a mis estudiantes, véanlo de la siguiente forma. Si a este término que está acá usted le sacó una x, ¿qué le queda acá? Pues le queda una sola x. Porque x por x me da x al cuadrado. Más, si a este término que está acá usted le quitó la x, ¿qué le queda? 2. Y si es verdad que x por 2 me da 2x. Igual a 0. Como tengo un producto, hay dos opciones. Que este primer factor sea igual a 0, o sea, para que esto me dé 0, hay dos opciones. Que la x sea igual a 0 o que menos x más 2 sea igual a 0. De aquí ya tengo mi primer valor porque tengo despejado. X es igual a 0. Ahora acá, si nos damos cuenta, yo les he recomendado siempre que si el número que acompaña a la x es negativo, multipliquemos toda la ecuación por menos 1 para no tener inconvenientes con los signos. Entonces me quedaría, al multiplicar por menos 1 me cambia de signo, me queda positivo a la x, negativo el 2. Y despejo, el 2 que está restando pasa a sumar, me queda que x es igual a 2. Y ahí tengo mis dos interceptos. Si lo reemplazan acá, les va a dar el mismo valor, o sea que no se preocupen. Pero en este caso lo hicimos por factorización, pero vuelvo y les digo, aquí simplemente es reemplazar y calcular los valores aplicando la aritmética que aparezca. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el vértice, que ya tengo acá, los puntos de corte y vamos a hacer la gráfica. Sencillo. Para no borrar en el ejercicio, la voy a graficar en esta parte acá. Miren lo sencillo que nos va a quedar. Como sé que mi vértice está en el 1, 1, puedo hacer este pedazo acá así. 1 en X, 1 en Y y este es mi vértice. Ahora, ¿qué puntos de corte me dieron a mí? Es decir, que cuando la X vale 0, esa gráfica corta, como la gráfica corta hacia abajo, este sería el 0.
cuando la X vale 0. Y cuando la X vale 2, aquí tengo el 2, ese sería mi otro punto de corte. La gráfica abre hacia abajo, entonces aquí tengo mi parábola. Listo. De esa gráfica puedo deducir primero que el dominio, ya sabemos que el dominio de la función son los reales y que el rango de la función, recuerden que parte siempre desde el valor de la y, entonces sería desde 1, pero como ella abre hacia abajo, iría hasta menos infinito, y ahí tengo mi segundo ejercicio. Fácil, ¿no? A diferencia del anterior, este sí le tuve que calcular los interceptos. Como les digo, si ustedes quieren verificar, lo pueden hacer por la ecuación cuadrática y les va a dar los mismos valores. Cuando uno factoriza o sabe factorizar bien, se ayuda mucho porque los procedimientos van a ser más cortitos. Y por último, pues hagamos el tercer ejercicio que está aquí planteado. Creo que me he hecho entender que en sí se divide en esos tres pasos. Primero, calcular el vértice. Segundo, calcular los interceptos. Y tercero, graficar y hacer el análisis. Entonces mi función va a ser esta. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuánto vale A. En este caso la A vale menos 1, la B vale 4 y la C vale menos 1. ¿Listo? Entonces comencemos. El vértice X es igual a menos B sobre 2A. De donde decimos que X es igual a menos 4 sobre 2 que multiplica a menos 1. Esto sería menos 4 sobre menos 2, entonces decimos que X es igual a ¿qué? Menos por menos más, 4 entre 2, 2, y tengo mi primer valor, ¿cierto? Recuerden que mi vértice debe tener la coordenada X, Y. Y ya tengo mi primer valor, es decir, ya calculé el 2. Procedo a evaluar mi función en el valor de 2. Digo, y es igual, menos, recuerden que ese menos está por fuera, voy a colocarlo de esta forma así, ok, y voy a reemplazar mi valor de x, 2, 2. Al evaluar eso me quedaría el menos por fuera porque no lo estoy elevando. Deben tener en cuenta que es muy diferente tener el menos acá que tener el menos por dentro, ¿no? 2 al cuadrado, 4, más 4 por 2, 8, menos 1. Y sería igual. Menos 4 menos 1 me da menos 5. Más 8 me da 3. Y este sería el valor de y. Entonces, me voy a ubicar. Si mi plano es de esta forma y el punto del vértice está en el 2, 3 y la función abre hacia abajo, de una vez digo, sí, debo hallar los interceptos. Como debo hallar los interceptos, aquí es donde yo les digo, si usted de pronto no sabe factorizar esto, porque sobre todo este menos de pronto lo hace confundir, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la ecuación cuadrática. Recuerden que es menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c, todo sobre 2a. Entonces x va a ser igual. Menos b, ¿cuánto vale la b? 4. Miren que esto va a ser solamente sustituir. Cambié la b por 4. Ahora dice la b al cuadrado, pues 4 al cuadrado. Menos 4, que es una constante, por a. A vale menos 1. ¿Y cuánto vale c? Vale menos 1. Sobre 2 que multiplica a. ¿Cuánto vale a? Menos 1. Procedemos. X es igual a menos 4 más o menos. Vamos a hacer aquí lo siguiente. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. Y hagamos la ley de los signos primero. Menos por menos me da más. Y más por menos me da menos. 4 por 1, 4. 4 por 1, 4. Ok. Sobre menos 2. X va a ser igual a menos 4 más o menos la raíz cuadrada de 16 menos 4 me da 12 sobre menos 2. Ok, esta expresión que tenemos acá me va a generar a mí dos interceptos. Es decir, x1 cuando aquí es menos 4 más raíz de 12
sobre menos 2. Hacemos eso en la calculadora, nos daría así literalmente como aparece ahí, menos 4 más raíz cuadrada de 12, todo dividido entre menos 2. Me da 0.26 positivo. Perdón. Me da 0.26, entonces el primer valor es x1 es igual a 0.26. Ese va a ser mi primer intercepto. Segundo intercepto sería x2 es igual a menos 4 menos raíz de 12 sobre menos 2. Me daría menos 4 menos raíz de 12 dividido entre menos 2. Eso me da que x2 es igual a 3.73 aproximadamente. Listo. Ya teniendo estos dos valores y el vértice, podemos hacer la gráfica. La gráfica dice que el vértice es el 2,3. Lo vamos a hacer acá. El 2 con el 1, 2, 3, ¿cierto? Este es mi vértice, sería acá. Como abre hacia abajo, entonces simplemente vamos a ubicar este punto. Aproximadamente el 0.26 sería como por acá. Vamos a colocarlo aproximado. Y el 3.73 sería 3,73 más o menos como por acá. Nos damos cuenta aproximadamente sería así. Abre hacia abajo. Abre hacia abajo. Ya podemos hacer el análisis. Decimos entonces que el dominio, sabemos que el dominio son los reales. Y que el rango de la función, recuerden que el rango de la función partimos de aquí, del 3. Entonces sería del 3, ¿hasta dónde? Hasta menos infinito. Y ahí tenemos el análisis de la función cuadrática con 3 ejemplos típicos en los cuales nosotros podemos tratar de hacer un resumen de qué es lo que necesitamos siempre hacer. Primero determinar cuáles son los elementos de la función. Segundo, calcular el vértice. Tercero, identificar si abre hacia abajo, abre hacia arriba y si dependiendo en el cuadrante que estén puedo determinar o no determinar los interceptos. Si puedo determinar los interceptos, los calculo bien sea por la cuadrática o factorizando. Y listo, tenemos el ejercicio resuelto.